El operativo Mueble Viejo implementado por el gobierno de Mexicali concluyó con gran éxito el pasado domingo 20 de noviembre con excelentes resultados. Queremos agradecer a toda la ciudadanía que de manera responsable se deshizo de todos los objetos y enseres domésticos que ya no son útiles para colocarlos en el lugar indicado, garantizando así la disposición final correcta. Durante el operativo Mueble Viejo implementado en 2021 se confinaron 1.500 toneladas, cifra que hoy hemos superado por muchas toneladas más para lograr una cifra récord. Personal de servicios públicos municipales realizan los cálculos correspondientes para cuantificar la cifra exacta de muebles viejos, poda y escombros. Para concluir este trabajo, el gobierno de Mexicali dejará limpios los predios utilizados durante el operativo y garantiza que todos los residuos serán confinados de manera correcta en el relleno sanitario. Por un Mexicali más limpio, servicios públicos municipales, uniendo esfuerzos, gobierno de Mexicali. Sí, pues es ya, yo creo que la quinta, sexta solicitud del Congreso de que pudiera venir. Primero fue a las mesas de trabajo de la Comisión de Gobernación y de Igualdad Unidas para analizar el tema de la iniciativa para introducir el principio de paridad en la elección de las autoridades universitarias. No vino en ninguna de las dos ocasiones. Le pedimos una reunión allá, tampoco la aceptó. Le pedimos que turnara la iniciativa al Consejo Universitario, como marca la Ley General de Educación Superior, y se negó completamente. Igual la Junta de Gobierno, igual el patronato, y en este caso la Comisión de Educación lo citó para la glosa. Ustedes pueden revisar el documento del informe. En Educación Superior es la mayor parte que se le dedica a la UABC, casi 600 millones de pesos solo en infraestructura a nuestra máxima casa de estudios, y bueno, los 1.700 millones que se le entregaron en la pasada legislatura. Y sin embargo pues siguen insistiendo en de que no obstante que pues la Corte ya ha resuelto que en el tema de una institución que maneja recursos públicos tiene que rendir cuentas, es fiscalizable, es revisable todo peso, dinero público que se entrega a una descentralizada. Y el artículo 166 de la Ley Orgánica del Congreso establece que podemos citar a comparecer a los titulares de los organismos descentralizados. La UABC es uno de ellos. No se trata de enjuiciarlo ni nada por el estilo. Lo que queremos es Lindero Norte, periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a Lindero Norte, a este espacio de análisis que tenemos en la era de los eras, este momento en el cual, pues bueno, en la producción desde Casa Créala, desde la capital del estado, hacemos este trabajo periodístico que va con el análisis de uno de los colaboradores, amigos, y que ha participado pues en todas las etapas, en todas las temporadas de Lindero Norte, y que es el doctor de educación, 2 veces consejero electoral, Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Bien, Jorge, bien, gracias a Dios, aquí a media semana, listos. Eso. Oye, pues bueno, varios temas a discutir, a debatir, a cuestionarnos, a problematizarlo, y agradeciendo a usted que nos haga llegar sus comentarios en nuestras redes sociales, a que nos siga, porque va a estar bueno los temas que traemos para el día de hoy. Uno de ellos, Rudy, tiene que ver con pues esta falta del pago de finiquitos a los maestros y maestras jubiladas, ¿no? Que ya cumplieron con sus años de servicios, que también cumplieron con estas aportaciones que dan para su jubilación, y que al menos queda la de 2022. El gobierno de Baja California había anunciado que lo va a concretar, que se va a hacer cargo. Hoy le cuestionamos al secretario de Hacienda, Marco Moreno Mejía, en una pregunta que le hace el Lindero Norte sobre este mismo tema, y el secretario nos dice pues que prácticamente es una traba administrativa, que la Secretaría de Educación falta que dé todos los nombres completos, que el dinero ahí está, pero que se tiene que dar. Vaya, no se atreve a decirnos cuándo lo va a dar. ¿Cómo ve, Rudy, esto que pues pareciera algo muy infantil? La respuesta es superficial totalmente. 2,
Lo he dicho y lo sostengo, creo que uno de los lados flacos de la actual administración es la Secretaría de Educación. Se nota que no hay ese engranaje bien armado entre la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Educación. En fin, se nota como que ahí hay un problema, no sé si de comunicación, porque no soy comunicólogo, pero sí cuando menos de acuerdos. ¿Qué estoy diciendo? Que la Secretaría de Educación no responde a lo que dice la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Sí. Claro que no. Entonces, ¿dónde está el problema? Está el problema en ese entramado burocrático. Que quien maneja los dineros siempre va a buscar la manera de retardarlo. Yo de eso lo tengo bien sabido. Pero ¿dónde está? Yo fui funcionario, pues. ¿Qué es lo que debe de hacer uno para conociendo a todos los tesoreros y administradores y secretarios de Hacienda? Es darle la información anticipada, lo más detallada posible, con los costos, todo completo para que no te saque ningún pretexto. El problema está ahí, que no se tiene, no sé si la voluntad o el conocimiento, no lo sé, para trabajar de manera anticipada. Sí. Si sé cuánta gente se va a jubilar en junio del 2022, así esté yo en enero, yo hago todo el proyecto para junio del 2022 para entregárselo en mayo al secretario de Hacienda. El compromiso también fue de la Secretaría de Hacienda del plan de beneficios, todos estos adeudos, pagarlos 2023. Yo creo que tendría que ser casi a finales de 2023 por este monto que supera los 1,000 millones de pesos, ¿eh? O sea, no es cosa menor. No. El secretario ya por fin da una cifra, por fin habla ya más o menos de los tiempos, aunque él mismo asevera que esto es un rezago y que es complicado. Como tal es complejo, más que complicado, es un complejo el pago, pero bueno, los maestros, tú fuiste a la espera de tu finiquito, Rudy, quieres que aunque sea lo máximo, 6 meses. Sí. No vas a esperar más. No, y estoy de acuerdo, también ahora sí lo voy a decir porque así como critico también reconozco. El problema central, el nudo gordiano de esto eran los finiquitos que tenían hasta 5, 6, 7 años. Una pésima administración de los últimos 6 años que administró este Estado. Eso lo tengo que plantear con seriedad. 2. También dije que desatando esto, cumpliendo, deseo creer que se va a liquidar el asunto de los finiquitos en diciembre, o sea, en el próximo mes. Deseo que suceda por nuestros compañeros maestros. 2. A partir de ahí viene las otras serie de prestaciones que también están totalmente rezagadas. Y lo voy a decir una vez. Si la gobernadora en el primer semestre del 2023 logra poner al día, nada más al día, finiquitar todos los adeudos que fueron generados por los 2 últimos gobernadores, cuando menos, porque me atrevería a decir que son los últimos 3, los que generaron este problema, se va a ganar un reconocimiento, un aplauso, un reconocimiento de que se está administrando, cuando menos de manera prudente, el recurso financiero del Estado, porque está resolviendo un problema de antaño. Eso no lo podemos dejar atrás, Jorge. Este problema viene de Osuna Millán, no se diga con Kiko Vega, luego con el gobernador de 2 años, y se nos hizo la bola de nieve. Sí. Y esa bola de nieve había que achicarla y se está achicando. También es cierto que ese no es un problema del magisterio, es un problema de las administraciones gubernamentales, y alguien tiene que resolverlo. Y le toca a esta gobernadora hacerlo. Hacia ahí no hay vuelta. Por eso insisto que las otras prestaciones deben de tener un buen proyecto para que no pase del primer semestre del 2023 cuando los ponga al día, ni siquiera en perspectiva, Jorge. Cuando Marina del Pilar, la gobernadora y el secretario de Hacienda regularicen los pagos 2023 y cumplan de aquí a, si queremos que cumpla su administración, entonces sí se podría pagar, Rudy. ¿Qué pasaría? No, es que sí se puede pagar. El asunto es que se desvió el dinero. El problema que nosotros, la gente común, no tenemos el acceso a la información para poder demostrarlo. Lo que pasa es que ahora sí hay dinero y hace un año no había, y hace 2 años tampoco, 3, 4, 5, 6. Porque tampoco es que ha llegado un gran recurso a la federación, ¿no? Mira, no tengo mis asegúnes, Jorge. Yo lo dije también en un programa contigo. Este asunto la gobernadora tiene que hablarlo a México. Y no sé si te haga pedido, ¿te acuerdas que tuvimos incluso una plática? Tiene que hacer algo y hablar con el secretario de Hacienda Nacional y decirle, préstame o dame participaciones adelantadas, porque está resolviendo el problema social.
No estoy diciendo que está resolviendo el problema económico del gobierno, No. pero sí está resolviendo el problema social que se le estaba generando por malas pagas del gobierno. Le bajó el clima, ¿no? El clima, la tensión. Por supuesto. Y ahora la dirigencia sindical no sabe qué hacer. Bueno, es que eso de dirigencia sindical está por verse, ¿no? Sí, es una persona inepta que demuestra nuevamente cómo plegarse a la autoridad y no a los miembros del sindicato. Eso es evidente. Y entonces, cuando me hablas de dirigencia, pues podría decirle conductor también, Sí. lo que tú quieras, ¿no? Pero liderazgo no tiene. Oye, Rudy, en un tema de otra índole que tiene que ver con jóvenes, se da a conocer pues lo que sucede en Cuervos. 6 jóvenes estaban jugando fútbol, después pues se toman la cerveza reglamentaria, como dicen en el fútbol llanero, pero esto pues escaló y consumieron cocaína. Ellos mismos admiten que consumen cocaína. En el examen médico establecen que la habían revuelto, mezclado con cocaína, metanfetaminas y fentanilo. Los estuvieron al borde de la muerte, de la sobredosis. Rudy, ¿cómo ves este tema que impacta a la sociedad, impacta a los jóvenes, el tema del fentanilo? Y no tenemos realmente en la sociedad misma una campaña, una información que nos haga dar un viraje a este consumo tan agresivo que se está dando de esta droga letal. Mira, Jorge, hijos, es angustioso, es francamente difícil de aceptar cómo jóvenes consumen ese tipo de droga, pero no me voy a ir ahí, me voy a ir a la parte del fondo. Jorge, obviamente yo nunca he consumido eso, pero sé que todos esos elementos son elementos químicos que tienen que ver con ácidos, con ese tipo de cosas. Esos deben llegar por algún lugar a nuestro país, tienen que llegar por algún lugar a donde se produce, que o es el Valle de Mexicali, o es el Valle de San Luis, o es Hermosillo, o es Mexicali. No hay vuelta. ¿Por qué? Mi pregunta es, ¿qué no podemos pegarle al fondo de esto y ver, por ejemplo, sabemos por lo que he leído que un gran productor de estos químicos son chinos y llegan a México por diferentes puertos? ¿Que no podemos detenerlos desde ahí? Esa es una. 2, se ha logrado bajarle, no sé si la tensión al Valle de Mexicali, eso lo reconozco, pero creo que no se le ha pegado al centro. ¿Qué quiere decir? Se ha logrado que no haya esto, lo que hubo, que sufrimos mucho de asesinatos y todo lo demás, pero estoy convencido que aún el germen de la producción de droga está ahí, porque estos jóvenes, estando en el Valle de Mexicali, ¿cómo puedes conseguir esta droga con facilidad? Pues porque está produciéndose ahí, Jorge. Sí. No hay otra vuelta, y la comunidad debe saberlo. Y además la droga siempre, ¿no? Históricamente ha permeado específicamente en las comunidades de bajo, pues no de bajos recursos, pero sí las más vulnerables, ¿no? Tanto en la periferia como también en las colonias donde quizá no haya tanta vigilancia, donde no haya los servicios públicos, las más abandonadas, pues. Lo que pasa es que la droga también tiene clases sociales, ¿eh? Sí. Y lo voy a decir porque ese sí lo he leído, lo he estudiado. Por ejemplo, se plantea que para poder acabar con el poder negro o el Black Power en Estados Unidos, la CIA metió la heroína al mundo del Bronx. Y eso es cierto. Después, la cocaína se dio para la burguesía, o sea, para los ricos. En Miami, ¿no? Sí, claro, en Miami, pero para los ricos. O sea, no para los que están trabajando en la playa, no, para los hoteles. Y el problema está que la marihuana era para los pobres en mi generación. Hoy esto ha cambiado y se ha empezado a abandonar bastante las drogas de carácter natural, o de la naturaleza, y se han ido a los químicos. Estos químicos son veneno. Sí, las drogas duras, ¿no? La droga dura, veneno, y cuesta más barato producirlas, tienes mucho menos espacio en donde producirlas, y por lo tanto puedes abaratarla. Por eso puede llegar a la clase trabajadora o a la clase obrera, pues, porque es más barata, sé que es mucho más letal, pero en esa consumir drogas no se mide la distancia con respecto al riesgo que tiene tu vida, Jorge. Sí, no. Ese es el problema. Saludamos a Esther Sosa, que nos ven todos los días, Jesús Francisco Licea Cázares y Anita Pérez, ¿no? Les gusta el programa, el análisis y la reflexión. ¿Qué hacer, Rudy? Porque, pues bueno, nos están atacando por todos los flancos, ¿no? Vemos que en el tema deportivo, por mucho esfuerzo que se hace, pues es insuficiente. El tema cultural, inexistente. La cuestión educativa, no
no tenemos esta conciencia social del daño que está haciendo las drogas. Creo que el problema fundamental está en reconocer que es un problema profundo y que para los problemas profundos tienes que tomar decisiones fuertes. Uh-huh. Las decisiones fuertes son, estoy convencido, primero, que sea la autoridad policíaca mucho más rigorista, que los ministerios públicos no dejen salir a los sujetos que venden droga, porque luego pasa eso. Y 3, un gran programa de responsabilidad familiar, Jorge. Ese es un problema serio, porque los padres de familia, con esa justificación de que los dos trabajan, se abandonan a los hijos. Claro. Y eso les permite tener un espacio mayor donde la delincuencia puede llegar más rápido. Rudy, cambiando de tema, tiene que ver con este conflicto que se está dando, que se reaviva entre el Congreso del Estado y la UABC. ¿La autonomía de por medio o es más tema un político grillero de 3 pesos? Mira, el problema de fondo es que, también lo dije hace tiempo, la universidad está anquilosada en términos de su autoridad, el nombramiento de sus autoridades, no solo del rector o de la rectora, sino hasta de los directivos de cada facultad. Sí. Es un problema que tú eres egresado de ahí, yo también, como 40 años antes, pues, pero en fin. ¿Y cuál es el asunto por lo que tocas? El dinero que llega a la universidad es dinero público, Jorge. Sí. Y ese dinero público tiene que ser esclarecido. No, la autonomía no quiere decir que la policía no pueda entrar, pues. La autonomía no quiere decir que puede hacer un gobierno allá adentro y hacer un presidentito. No, eso no es cierto. La autonomía es en términos de la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento, que no se tiene, la libertad de manifestación, que no se tiene, pero no es la libertad para administrar como tú quieras el dinero, Jorge. O sea, la UABC no tiene esta autonomía como tal. La autonomía nunca la ha tenido porque tiene una junta de gobierno anquilosada que sigue siendo un viejo sistema de nombrar rectores en términos de cadena asociacional. Y entonces, ¿qué defienden? Si tú tienes transparentes los ingresos y los egresos, no tienes por qué ofenderte de que te digan, oye, del dinero público. No te está diciendo que sea del dinero incluso del ingreso propio, Sí. Nada más del ingreso que te da la Federación y el Estado. A ver, explícanos en cuántos tiempos completos, en cuánta infraestructura, nada más. ¿Por qué tiene? Si eso lo traspasas a que estás violentando la autonomía. ¿Cómo no dijeron nada cuando entraron los porros a la universidad y violentaron la autonomía? Okay. ¿Cómo no dijeron nada cuando nombras rectores porros? ¿Cómo no dices nada? Ahora sí. Pues ¿qué tienes que ocultar? Se llama dinero, Jorge, y es dinero público. Tienes que transparentarlo. Y ahí, Rudy, entonces, ¿qué termina sucediendo? Porque la discusión es que el rector, Daniel Valdés Delgadillo, acuda a la UABC, al Congreso, que comparezca, que diga realmente en qué se está gastando el dinero o sus programas. Pero otro también es sobre el tema de la paridad. Es ahí donde también el rector o la misma Junta de Gobierno de la UABC dice no queremos que intervenga el Congreso del Estado porque tenemos autonomía. Hay que hacer las dos cosas diferenciadas. Uh-huh. Primero, cuando se habla de dinero público, tiene la obligación la autoridad universitaria de explicar con cuentas cómo se invierte ese dinero que recibe del gobierno federal y estatal. 2, con respecto a la paridad, Jorge, ¿cuántas mujeres hay en la Junta de Gobierno? Uh-huh. Y 2, debe existir una junta de gobierno, una junta de notables, que son la herencia de cada rector que va terminando, se va incluyendo ahí. Uh-huh. Eso no es... El problema está en que tienes que pegarle de raíz, de fondo. Y el fondo es que la máxima autoridad de la universidad debería ser el Consejo Universitario, Jorge. Sí. No hay vuelta. Y que el Consejo Universitario decida las políticas internas de la universidad. La paridad de género, la cantidad de aspirantes que pueden entrar, las carreras nuevas. Esa es parte de su autonomía. Entonces, yo estoy de acuerdo que el Congreso no tiene por qué imponerle una paridad de género. Eso lo tiene que hacer la propia universidad por su propia vocación, Jorge. Claro. Digo, es que deberían de hasta enojarse porque van atrasados, Hey. Los que primero que debieron plantear la equidad, la paridad, es la universidad, que no es la manifestación máxima de la formación profesional. Porque a diferencia de otras universidades, aquí los sindicatos no ejercen esa presión, o sea, no tienen ese control del aparato burocrático o del aparato o incluso del estudiantado.
realmente es esta junta de gobierno que tanto daño le hace a la UABC? Mira, es muy sencillo. El que nace, mi abuela decía que si el árbol nace con una rama torcida, ahí se va a quedar. Los sindicatos, tanto académicos como de administrativos y manuales, son producto de una designación rectoral. O sea, no son sindicatos que salieron de la base para defender sus derechos, y así se han mantenido. Son marginales, Jorge. Claro. Entonces no tienen ni voz, ni voto, ni la calidad moral para hacerlo, ¿eh? Así, y se lo digo de frente, porque yo sí conozco la historia de esos sindicatos desde el origen. Oye, Rudy, ¿hacia dónde tendrá que transitar la UABC? Porque pues ya hay este pronunciamiento del Congreso local de llamarlo a comparecer. Ya veremos que lo hagan efectivo en una sesión ordinaria, que lo aprueben como tal, pero pues ya hay al menos este llamado de la Junta de Coordinación Política de que irán porque el rector comparezca. Pero además sabemos, y es información que en exclusiva le damos en el Lindero Norte, de que la cuenta pública de 2019 viene negativo, viene rechazada por el mismo Congreso, la cuenta pública de la UABC 2019. Porque nuevamente no podemos caer que con dinero público se haga un manejo discrecional, Jorge. Sí, porque nada más faltaba que dijeran, por áreas de la autonomía, pruébamela, ¿no? Así, exactamente. O sea, como somos autónomos, nomás vengo a que me lo selles y ya me voy. No es así. Es dinero público, tiene que analizarse, porque además, ¿cuántos diputados y diputadas de ahí son egresados de la propia universidad y conocen y conocemos cómo se maneja la universidad? Claro. Ese es el problema. Si este Congreso estuviera auditando la Universidad de, no sé, de Chiapas, bueno, pues no conoce, pero cuántas diputadas y diputados de ahí han egresado de esa universidad y les tocó vivir como estudiantes, incluso uno como maestros, pues cómo se asignan las horas, cómo la convocatoria a tiempo completo se da con un perfil prefabricado que no me falta ponerle el nombre, y en fin. Entonces, creo que esa es la desventaja, en el sentido de que sabemos cómo se hace, e insisto para cerrar. Si es dinero público, dinos cómo gastas ese dinero público. Nomás dinos cómo. Ya después veremos si estamos de acuerdo o no. Pero por lo pronto, dime cómo lo gastas. Sí, sobre todo para saber si se gastó en lo que se está establecido, ¿no? No, ese es el asunto. Por eso les digo, lo planteo. Tú dime cómo lo gastas. Después veremos, te daremos las preguntas de por qué se fue para acá o por qué se fue para allá. Al final, Rudy, ¿crees que entonces en esta ocasión el Congreso y Molina tienen razón? A mí no me gusta personalizar, incluso ni con el presidente. Creo que es una decisión madura, que la universidad debe de entender que no es una isla, que es parte de la sociedad, que cumple su función y que le debe cuentas claras, ya no al Congreso, sino a la sociedad de Baja California. Y la otra es porque la decisión no sería arbitraria del Congreso, no, sino que se está llamando una consulta. Así ¿no? es. Que se haga una consulta en la cual se establezca que sí debe de haber paridad y debe de haber ciertas cuestiones. A eso también se opone la UABC. Bueno, en esa parte insisto que debiera ser la propia UABC, su consejo universitario, el que tomara acuerdos con respecto a la vida interna. Entonces, ¿no una consulta? No tendría... ¿Consulta a quién? O sea, serían los estudiantes, imagino. ¿Y por qué no tienes el consejo universitario que funcione de veras y que haga sus asambleas por escuela? Cosa que sí se hacía en los 80s. Entonces, ¿tendría que haber una reforma a la ley orgánica? Sí, tiene que haber una reforma profunda a la ley orgánica. Y eso lo tendría que hacer la UABC, ¿no? Tiene que hacerlo el Consejo Universitario. Ajá. No más que aún existen dinosaurios dentro de esa universidad. Pues sí. Sí, en efecto. Oye, Rudy, pues gracias, gracias por estar acá. Y nada más, por último, no es un tema que planteamos, pero como ves este tema, la gobernadora ya anunció que sí va a ir el próximo domingo. Ya se dijo Morena que iba a mandar camiones. Pues están haciendo todo un alboroto por ir a la capital del país al informe del presidente y además a dar enseñar este músculo en favor de su reforma electoral. Sostengo que esa es una simulación. Y es una simulación porque la tarea no de la gobernadora, sino de quien preside Morena, convocar a los morenistas o a los simpatizantes de López Obrador a mostrar el músculo aquí. Si la gobernadora quiere ir con un grupo de chambelanes allá, que vaya. Pero aquí es donde tiene que manifestarse. Y lo voy a decir porque también lo dije en tu programa. Si tienes un sujeto que sacó 8,000 votos en una elección para Consejo Nacional, ¿a poco no puede sacar 4,000 para una reunión aquí? Y lo digo formalmente y se lo pregunto. Y sería una locura. Y sería la locura, ¿eh? Y eso sí que ninguno de los que no fuimos con él no fuéramos. Nomás con 4,000 de él. Imagínate, entonces exacto. Demostrar eso sería demostrar el músculo. Así es fácil. Allá no, allá se llama simulación porque te vas a perder en miles de gentes que viven mucho más cerca. Son 54 horas, ya lo investigué, Jorge. Son 54 horas de viaje en autobús. Además,
¿cuántos autobuses puedes llevar para que sobresalgan en esa multitud de 100,000, 120,000, no sé cuántos, y tengas que 400, 200? ¿En dónde? ¿En qué esquina los vas a parar, Jorge? Sí, hasta menos, Rudy. No, por eso estoy pensando 40 por camión. Entonces, 10 camiones, 400. ¿Dónde los vas a parar? ¿En qué esquina del Zócalo paras? Ni el costo, ¿no? No, por supuesto que no, ni la exhibida. Exacto. Rudy, gracias por estar acá. Nos vemos el viernes en las noticias Convergeras ahí en Televisa. Claro. Y todos los miércoles está acá el Rudy con Antonio Eras, que anda de académico. De académico. Trabajando en la zona de Ensenada y San Quintín. Estará haciendo labor periodística y por supuesto también, ¿no? de enseñanza de lo que significa el periodismo en estos tiempos digitales. Se llama Academia Especializada. Exacto. Gracias, Rudy. Nos vemos el próximo lunes acá en Lindero Norte y a toda hora, síganos linderonorte.com.